La arena en Arabia parecía un volcán a punto de hacer erupción. Los gritos, los tambores, los reflectores girando en el aire, la música golpeando el pecho de todos. El mundo entero esperaba ver a Canelo Álvarez subir al ring y pelear por una nueva victoria. Había cámaras por todos lados, fanáticos ondeando banderas, celulares levantados como antorchas modernas. Pero entre la multitud, un hombre no gritaba, no alzaba el brazo, ni siquiera sonreía. Era un señor mayor, de rostro duro y piel curtida por el sol. Llevaba una camisa beige sin logotipos, un pantalón sencillo y una gorra con la bandera de México, algo descolorida por el tiempo. Se notaba que no estaba ahí por la fama ni por el espectáculo. Observaba con ojos serenos, como quien ya ha visto demasiadas cosas en la vida como para asombrarse con luces artificiales. Su nombre era Don Rogelio, pero nadie lo sabía. Ni los camarógrafos, ni los organizadores, ni siquiera los que estaban sentados a su lado. Solo era el viejito callado de la tercera fila. Pero Canelo sí lo vio. Desde que cruzó el túnel de entrada al ring, entre pirotecnia y música de guerra, su mirada se cruzó brevemente con la de ese hombre, y algo se agitó dentro de él. No lo reconocía de vista, pero reconocía esa mirada, firme, tranquila, una mirada que decía: yo sé lo que es pelear, aunque nadie lo aplauda. Canelo no dijo nada. Siguió caminando hasta el ring, pero la imagen de ese hombre quedó grabada en su cabeza como una sombra silenciosa. ¿Todo bien, campeón?, le preguntó su entrenador mientras le ajustaban los guantes. Sí, respondió él distraído. ¿Seguro? Canelo asintió, pero su mente estaba dividida. Una parte estaba lista para el combate, la otra se preguntaba por qué ese rostro entre miles le había tocado tan hondo. Don Rogelio había llegado desde temprano. No lo acompañaba nadie. Caminaba lento, con una leve cojera en la pierna izquierda. El equipo de logística lo había ubicado gracias a una gestión especial hecha desde el Consulado de México. Era veterano de guerra, condecorado, aunque nunca le gustó hablar de eso. La invitación a la pelea había llegado como una sorpresa. No entendía por qué lo habían elegido a él. Solo sabía que alguien le había conseguido un boleto de cortesía en una zona privilegiada. Agradeció con educación. No preguntó más. Cuando se sentó, sacó del bolsillo una pequeña medalla metálica. La sostuvo en la mano como quien sostiene un recuerdo que quema. La miró un momento. Luego la guardó de nuevo. Sus ojos volvieron al ring. La multitud rugía cada vez más fuerte. Los narradores de televisión gritaban estadísticas, récords, predicciones, pero el ambiente tenía algo diferente esa noche, como si algo más importante estuviera por suceder, como si el verdadero espectáculo no estuviera solo en los puños. Canelo subió al ring, saludó a su equipo, se acercó a las cuerdas y entonces lo volvió a ver. Ahí estaba el hombre, inmóvil, con la gorra ligeramente inclinada hacia abajo. Sus ojos no lo juzgaban, no lo idolatraban, solo lo observaban con respeto. ¿Quién es ese señor?, preguntó Canelo a uno de sus asistentes. ¿Cuál? El de la gorra tercera fila. No sé, creo que es un veterano. Lo invitaron desde México. Canelo se quedó en silencio. No sabía por qué eso le importaba tanto, pero sí sabía algo. Esa noche no iba a pelear solo por él. En la esquina del ring, mientras le colocaban el protector bucal, Canelo pensaba en su país, en los sacrificios que otros habían hecho para que él pudiera estar ahí. Recordó a su abuelo, que alguna vez le contó sobre los soldados mexicanos en el extranjero. Recordó las palabras que siempre lo acompañaban antes de cada pelea. Gana con el corazón, no con la rabia. El sonido de la campana lo sacó de sus pensamientos. Round 1 y la guerra comenzó. El rival era fuerte, rápido, con una estrategia clara: presionar desde el inicio. Canelo retrocedía, calculaba, respondía con ganchos certeros.
Cada golpe que lanzaba parecía más pesado que de costumbre, como si llevara un propósito dentro, como si estuviera peleando por alguien más. Entre cada asalto buscaba con la mirada al veterano. Seguía ahí, sin gritar, sin gesticular, pero sus ojos seguían clavados en él como si evaluara su coraje. «Ah, ¿todo bien, Saúl?», preguntó su entrenador en el descanso. «Sí, pero esta pelea es diferente. ¿Por qué? Porque esta noche hay alguien más grande que yo en este estadio». En la tercera fila, don Rogelio apretaba con fuerza el borde de su asiento. Nadie lo notaba, pero por dentro algo en él se removía. 40 años después de haber regresado del extranjero con heridas que nunca sanaron del todo, nadie le había rendido un homenaje. Había vivido en silencio, con pensión mínima, con recuerdos que lo visitaban cada noche. Y sin embargo, ahí estaba, viendo a un joven luchar como si el alma le fuera en ello. No sabía que ese joven lo tenía presente en cada golpe. No sabía que, esa noche, su historia sería contada por otros puños. La pelea seguía, la intensidad crecía, pero algo más se construía bajo la superficie. Algo invisible, un puente entre generaciones, entre guerras distintas, entre corajes iguales. Y cuando llegara la última campana, el mundo entendería que no todos los héroes usan guantes. El segundo round arrancó con furia. El rival de Canelo sabía que no podía ceder terreno, que cualquier espacio sería aprovechado por el mexicano con precisión letal. Pero esa noche, Canelo no era solo técnica, era fuego. Algo ardía en su mirada, algo que ni siquiera sus entrenadores sabían explicar. «Está peleando distinto», murmuró uno de los comentaristas, como si tuviera algo más que demostrar. Y sí, lo tenía. Mientras lanzaba combinaciones al cuerpo, mientras esquivaba los jabs con movimientos mínimos, una parte de su mente seguía anclada a la imagen de don Rogelio, el hombre en la tercera fila. Esa figura silenciosa le recordaba a los viejos guerreros de su barrio, a los hombres que no hablaban mucho, pero cuyo pasado pesaba más que 1000 palabras. Entre cada golpe, entre cada respiro, Canelo pensaba: él ya peleó su guerra, ahora yo peleo la mía. Don Rogelio no se movía. Sus ojos seguían fijos en el ring, pero su mente viajaba. Cada golpe de Canelo lo hacía recordar sonidos que había enterrado hacía décadas. Explosiones, gritos, tierra volando por los aires, órdenes desesperadas en medio del caos. Había servido como infante de marina en misiones internacionales. Había estado donde muchos no quieren estar. Había visto caer a compañeros y había cargado heridos sobre su espalda. Había sangrado por una bandera que después lo olvidó. Y sin embargo, ahí estaba. No como un héroe de portada, no como invitado de honor, solo como un mexicano más entre la multitud. Solo hasta que vio los ojos de Canelo cruzarse con los suyos. Sintió algo. No fue lástima, no fue pena, fue reconocimiento, como si ese joven supiera quién era sin haberle preguntado nada. El cuarto round fue brutal. El oponente, herido en el orgullo, comenzó a lanzar golpes más sucios, a amarrar, a provocarlo. Pero Canelo no cayó en el juego. Se mantuvo firme, con la guardia arriba y el rostro sereno. Cada vez que se acercaba a su esquina, su entrenador le daba instrucciones, pero también notaba que su pupilo estaba en otra frecuencia. ¿Todo bien? Sí, pero necesito terminar esto a mi manera. Y así lo hizo. En el quinto round, Canelo cambió el ritmo, dejó de retroceder y comenzó a avanzar. Golpe a golpe, fue acorralando al rival contra las cuerdas. Un uppercut al mentón lo tambaleó. Luego, un gancho al hígado lo dobló. Y antes de que el árbitro interviniera, un cruzado lo mandó al suelo. La multitud rugió como una bestia liberada. El árbitro comenzó la cuenta. El rival trató de levantarse, pero sus piernas no respondieron. 10, gritó el juez. Se acabó. El estadio entero estalló, pero Canelo no celebró. En lugar de subir a las cuerdas, de gritar al cielo o lanzar los guantes, Canelo se quedó de pie.
con el pecho agitado y la mirada clavada en un punto fijo, don Rogelio. Todo el equipo corrió hacia él, lo abrazaron, lo felicitaron, le extendieron el cinturón, pero Canelo no lo tomó. Solo alzó una mano y señaló hacia la tercera fila. Ahorita no. Los cámaras lo seguían. El público no entendía. Algo estaba por pasar, algo que nadie esperaba. Don Rogelio tragó saliva, no por emoción, sino por una sensación extraña, algo que no sentía desde hacía muchos años, algo parecido a ser visto, a ser reconocido sin medalla, sin ceremonia, sin himno. Canelo se acercó a las cuerdas y pidió un micrófono. El presentador, confundido, se lo entregó. El estadio comenzó a calmarse. La euforia dio paso al murmullo y luego al silencio. Canelo levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos. Su voz tardó unos segundos en salir. Esta noche quiero hacer algo diferente. Una pausa. Todos venimos aquí por espectáculo, por gloria, por títulos. Pero hay batallas que no se pelean en un ring. Hay hombres que arriesgaron su vida por nosotros y que hoy caminan entre la gente como si no hubieran hecho nada. La cámara enfocó, por fin, a don Rogelio. El rostro del veterano apareció en las pantallas gigantes. La multitud enmudeció. Ese señor, continuó Canelo, es un veterano de guerra mexicano. Peleó cuando muchos de nosotros ni habíamos nacido. Y no lo hizo por fama, lo hizo por amor a su país. La voz de Canelo se quebró por un instante. Respiró hondo. Hoy, este cinturón no es mío. Es de él, porque yo peleé por un título. Pero él peleó por todos nosotros. El silencio fue absoluto. Y luego, un aplauso. Uno solo. Luego otro. Y luego miles. Pero no eran gritos, no era euforia. Era un aplauso lento, profundo, como si cada palma que chocaba dijera gracias. Don Rogelio no supo qué hacer. Se puso de pie con dificultad. La cámara lo enfocaba, pero él solo levantó la mano con humildad. Canelo bajó del ring, caminó hasta él. Y ahí, frente a millones de personas, le entregó el cinturón. Sin discursos, sin más palabras, solo lo puso en sus manos y lo abrazó. El veterano temblaba. Su mano envejecida acarició el cinturón con reverencia. Nunca nadie, dijo con voz rasposa, me había dicho algo así. Entonces ya era hora, respondió Canelo con los ojos rojos. Y ahí, en ese momento, el boxeo dejó de importar. Los títulos, las estadísticas, el espectáculo, todo quedó en segundo plano. Porque esa noche el verdadero campeón no tenía guantes, tenía cicatrices. Las luces seguían girando sobre el estadio, pero algo había cambiado. Ya no había gritos, ni cánticos, ni euforia desenfrenada. Había un silencio lleno de significado, de respeto, de algo que pocas veces se siente en un evento de este tipo. Canelo aún estaba frente a don Rogelio, con una mano en su hombro y el cinturón en la otra. El público lo miraba de pie, sin empujarse, sin alzar el celular, como si todos comprendieran que estaban siendo testigos de algo más grande que un combate. El veterano apretaba los labios, tratando de no dejar escapar la emoción que le brotaba del pecho. Durante años había vivido en el olvido. Después de servir con honor, había regresado a un país que lo recibió con aplausos breves y luego lo mandó a una esquina de la historia, como si el uniforme hubiera perdido su valor al ser colgado. Pero ahora, frente a millones de personas, un ídolo nacional lo estaba honrando no con palabras vacías, sino con el más alto símbolo del triunfo, el cinturón de campeón. «Esto no lo voy a olvidar nunca, hijo», dijo don Rogelio con la voz rasposa y firme. «Nunca». «Yo tampoco, señor. Gracias por su servicio, gracias por su ejemplo». Canelo regresó al centro del ring sin el cinturón. Se acercó al presentador y con tono suave pero decidido dijo: «No quiero entrevista, no esta vez», y se marchó. Así, sin cámaras, sin declaraciones, sin poses. La noticia explotó en redes sociales como un rayo. Canelo entrega su cinturón a un veterano de guerra mexicano.
En minutos, el video fue compartido millones de veces. Las imágenes del abrazo, del rostro conmovido de don Rogelio, del estadio en silencio, todo se convirtió en símbolo. Los medios mexicanos interrumpieron la programación habitual para mostrar el momento. «Esto no es solo deporte», dijo una presentadora. «Esto es humanidad». En TikTok, jóvenes que jamás habían escuchado hablar de don Rogelio empezaron a buscar quién era. En Twitter, veteranos de distintas generaciones compartieron sus historias, algunos por primera vez. En WhatsApp, familias enteras reenviaban el video con un nudo en la garganta, y en la casa de don Rogelio, que llevaba años sin visitas, el teléfono no dejaba de sonar. Esa misma noche, al volver a su hotel, Canelo no quería hablar con nadie. Cerró la puerta de su habitación, se quitó los guantes con calma, se lavó la cara y se sentó en la cama. Su esposa lo miró en silencio. «¿Estás bien?» «Sí, solo necesitaba hacer eso». «¿Por qué ese hombre?» «Porque me recordó a mi abuelo, a todos los que pelearon sin que nadie los viera, porque hay victorias que se sienten vacías si no las compartes con quien de verdad se las merece». Ella no respondió, solo se acercó y lo abrazó fuerte, no como campeón, como hombre, como ser humano. Al día siguiente, don Rogelio apareció en todos los periódicos, el héroe invisible, el veterano al que Canelo le devolvió la dignidad, un acto que estremeció al mundo. Pero él no quería fama, no buscaba homenajes tardíos. Lo único que pidió fue que, si alguien le iba a poner un micrófono, fuera para hablar de sus compañeros caídos, de los que no regresaron, de los que como él dieron todo y nunca recibieron nada. «Yo no vine aquí a figurar», dijo en una breve entrevista. «Vine a ver una pelea y me encontré con un acto de justicia». Mientras tanto, en un rincón del norte de México, un niño de 12 años llamado Mateo vio el video junto a su abuelo. Nunca había entendido del todo por qué el viejo siempre se quedaba callado al ver noticias de guerra. Esa noche lo vio llorar. «¿Estás bien, abuelo?» El anciano asintió. Luego le dijo, «Nunca me habían hecho sentir tan orgulloso de lo que viví hasta hoy». Y le contó su historia. Por primera vez, el gesto de Canelo desató algo más que emoción. Desató memoria. En las escuelas comenzaron a hablar de los veteranos. En las redes se organizaron campañas para ayudarlos. Personas comunes empezaron a buscar a sus propios abuelos, tíos o vecinos que hubieran servido para escucharlos, para abrazarlos, para decirles gracias. Y todo había comenzado con un puño cerrado, un cinturón entregado y un silencio que habló más fuerte que cualquier discurso. Días después, Canelo recibió una carta manuscrita. Venía del Ministerio de Defensa. En ella agradecían su gesto y lo invitaban a una ceremonia especial con excombatientes, no como invitado de honor, sino como uno más, como hermano. Canelo aceptó, pero puso una condición. «Quiero que don Rogelio hable. Yo solo quiero estar ahí, escuchando». La ceremonia fue sencilla pero profunda. En un pequeño salón lleno de fotos antiguas y banderas dobladas, se reunieron hombres con bastones, con cicatrices, con historias guardadas. Canelo se sentó en la última fila. Don Rogelio subió al estrado, miró al público con ojos húmedos y dijo, «No tengo muchas palabras, pero quiero decir algo claro. Lo que hizo ese muchacho no fue para lucirse, lo hizo con el corazón. Y gracias a él, hoy sé que mi historia no se perdió». Volteó hacia Canelo y sonrió. «Gracias por devolvernos la voz, hijo». El boxeador se puso de pie, lo aplaudió con fuerza, y con él, todos los presentes. Esa noche, antes de dormir, Canelo escribió una frase en su libreta personal, esa que guarda para los momentos importantes. No se trata de cuántas peleas ganes, se trata de a quién haces sentir valioso con tu victoria. Y luego cerró los ojos con paz, porque entendía que su pelea en Arabia no había sido solo contra un rival, había sido contra el olvido. Las luces del estadio aún bañaban el ring con destellos dorados,
Pero la verdadera luz esa noche no venía de los reflectores. Venía de un gesto, de un silencio, de un cinturón entregado no por obligación, sino por convicción. Canelo había regresado a su esquina sin cinturón. Su entrenador no le dijo nada, solo lo miró y asintió con respeto. Sabía que algo grande había ocurrido, algo que iba mucho más allá del boxeo. El presentador del evento, aún con el micrófono en la mano, se acercó de nuevo. «Canelo, ¿unas palabras para cerrar la noche?» Canelo tomó aire, miró al público, luego al veterano, que seguía de pie, con el cinturón en brazos como si sostuviera un pedazo de historia. Y entonces dijo: «Esta noche no quiero hablar de la pelea, ni del rival, ni de estadísticas. Quiero hablar de algo más importante, de memoria y de respeto». La multitud se quedó en silencio. No era común ver a un campeón hablar así, tan sereno, tan directo, tan humano. «Ese señor que está allá», señaló con la mano hacia don Rogelio, «no vino aquí a buscar cámaras, ni fama. Él ya peleó su guerra y lo hizo por nosotros, por todos. Arriesgó su vida cuando muchos ni siquiera habíamos nacido. Y lo hizo sin pedir nada a cambio». Un murmullo cruzó las gradas. Algunos comenzaron a bajar los celulares. Otros simplemente comenzaron a escuchar. Yo crecí viendo a hombres como él en las calles, vendiendo cosas en los tianguis, caminando solos, con las piernas dañadas por el tiempo, olvidados. Nadie les pregunta su historia. Nadie se detiene a decirles gracias. Pero hoy, aquí, frente a todos ustedes, quiero que lo sepan. Canelo apretó los dientes, conteniendo la emoción. Él es el verdadero héroe esta noche, no yo. La cámara enfocó a don Rogelio. El veterano sostenía el cinturón con las dos manos. Sus ojos brillaban y por primera vez en mucho tiempo sonreía con el corazón. «No me interesa que me recuerden por mis títulos», continuó Canelo. «Quiero que me recuerden como alguien que supo bajarse del ring para honrar a quienes lo merecen más». Y entonces lo dijo, claro, firme, sin temblar: «¡Viva México! Pero sobre todo, ¡vivan nuestros veteranos!». El estadio entero estalló en aplausos. No un griterío cualquiera. Era un aplauso de pie, largo, sentido. Uno de esos que nacen desde el alma, que no se hacen por moda ni por presión, sino por profunda admiración. Personas de todas las edades comenzaron a aplaudir. Algunos lloraban. Otros simplemente miraban al veterano con una mezcla de respeto y vergüenza, como quien reconoce una deuda silenciosa que nunca se pagó. Los videos del momento comenzaron a circular en tiempo real. Desde las gradas, desde los celulares de los asistentes, desde las cámaras oficiales. No había filtros, no había montaje, solo verdad. Canelo honra a veterano de guerra en vivo. El estadio entero llora con el gesto del campeón, un cinturón para la historia. Titulares como esos comenzaron a aparecer en los medios internacionales, pero en México el impacto fue aún mayor. En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a compartir fotos de sus abuelos, padres o tíos que habían servido en las Fuerzas Armadas. Con cada imagen, un mensaje. También él es un héroe. Nunca más olvidados. Gracias por inspirarnos. Hashtags como Héroes Olvidados, Gracias Don Rogelio y Cinturón con Honor dominaron las tendencias por días. En la televisión se transmitió una entrevista con don Rogelio, ya de regreso en su hogar. Lo recibieron con flores, con vecinos formados para saludarlo, con niños que lo miraban como si fuera una leyenda viviente. ¿Qué sintió cuando Canelo le entregó el cinturón?, le preguntó la reportera. El viejo sonrió con humildad. Sentí que por fin alguien me veía, no por lo que aparento, sino por lo que fui, por lo que di y por lo que sigo siendo. ¿Qué le diría a Canelo si pudiera decírselo directamente? Que gracias, que con un solo gesto me dio más que todo un gobierno en décadas. Me devolvió el orgullo,
me devolvió la voz. En una secundaria de Jalisco, una maestra decidió mostrar el video completo del momento a sus alumnos. Al terminar, hubo silencio en el aula. ¿Qué aprendimos hoy?, preguntó. Un niño de no más de 12 años levantó la mano. Que no todos los héroes usan capas, algunos usan cicatrices. Días después, Canelo publicó un mensaje en sus redes. No era una foto suya levantando el puño, ni una imagen del cinturón. Era una foto de don Rogelio con la frase: el honor no se gana en una pelea, se gana en la vida. Gracias por enseñarme eso. La publicación superó los 10 millones de reacciones en menos de 24 horas, pero más allá de los números, lo que impresionaba era la cantidad de testimonios en los comentarios. Mi abuelo lloró viendo esto. Mi papá sirvió en la Marina y nunca nadie le dijo gracias. Hoy le abracé más fuerte. En una pequeña ceremonia en el centro cívico de su pueblo, don Rogelio fue condecorado por la comunidad, no por el gobierno, sino por su gente. Le entregaron un diploma hecho a mano por los niños de la primaria local. El cinturón lo llevaba colgado del hombro. «Esto no es mío», dijo ante el micrófono. «Esto es de todos los que no volvieron y de los que regresaron en silencio». Y en ese silencio volvió a nacer algo que México parecía haber olvidado: la gratitud. No la gratitud de protocolo ni la de discurso político, sino la que nace desde lo más profundo, cuando un país vuelve a mirar a sus héroes a los ojos. Todo gracias a un hombre que supo detener la fiesta para decir una verdad simple y poderosa: este cinturón no es mío, es de quien ya arriesgó la vida por todos nosotros. Mucho antes de que don Rogelio se convirtiera en tendencia nacional, mucho antes de que un estadio entero se pusiera de pie para aplaudirlo, existió otro hombre, uno joven, fuerte, lleno de sueños, que vestía un uniforme verde olivo con el pecho erguido y los ojos encendidos por un ideal que se repetía como mantra: servir a mi país es el mayor honor. Corría el año 1979. Rogelio tenía apenas 20 años cuando ingresó al servicio militar. Había crecido en un rancho polvoriento de Zacatecas, donde el hambre se curaba con tortillas de sal y esperanza. Su padre había muerto joven y su madre se partía el lomo para alimentar a 5 hijos. Cuando le ofrecieron enlistarse, no lo dudó, no por gloria, sino por necesidad y dignidad. «Al menos allí comerás diario», le dijo su madre al despedirlo. Lo que no sabían es que Rogelio no solo comería, también pelearía. Viajó a misiones especiales en Centroamérica y el Caribe. No podía contar mucho, todo era clasificado, pero las cicatrices en su cuerpo y los gritos nocturnos que aún lo despertaban hablaban más fuerte que cualquier informe. Una vez, durante una operación de rescate en zona hostil, recibió una esquirla en la pierna izquierda. La infección casi le cuesta la movilidad, pero jamás pidió baja. Siguió adelante, siempre adelante, como los soldados de antes, esos que no lloraban en público, pero sangraban en silencio. Cuando regresó a México después de su último despliegue, lo esperaban 2 cosas: un reconocimiento simbólico y un olvido real. Le entregaron una medalla, le dijeron «gracias por su servicio» y lo mandaron a casa con una pensión mínima, sin atención médica digna, sin trabajo estable. Pasó de ser soldado de élite a ser el señor que barre en el taller, el viejito que arregla radios. Nadie le preguntaba su historia, nadie imaginaba que ese hombre que cojeaba por las calles del centro había salvado vidas. Había arriesgado la suya, había enterrado amigos con las manos desnudas. «Nunca quise reconocimiento», le dijo una vez a su nieto. «Solo no quería sentirme invisible». Y durante años lo fue. Vivía solo en una casa modesta con un pequeño taller de reparaciones eléctricas. Sus únicos lujos eran una radio antigua, una máquina de escribir que usaba para escribir cartas que nunca enviaba, y una vieja caja de zapatos donde guardaba sus medallas, algunas fotos y una carta doblada, escrita a mano, que decía: «Gracias por haber vuelto, aunque una parte de ti se haya quedado allá».
La firmaba una mujer cuyo nombre jamás volvió a pronunciar. El día que recibió la llamada del consulado informándole que asistiría como invitado a una pelea de Canelo Álvarez en Arabia, pensó que era una broma. ¿Yo? ¿A una pelea internacional? Sí, don Rogelio. Usted fue seleccionado por su historial como veterano distinguido. Canelo quiso invitar a un representante silencioso de los que dieron todo por el país. Pero, ¿por qué yo? Porque su nombre apareció en una lista, y él insistió en que fuera alguien como usted, alguien olvidado, alguien real. Se quedó en silencio. Nunca había viajado tan lejos, nunca había tenido un pasaporte, pero aceptó. No por ego, sino por curiosidad, como si algo dentro de él le susurrara que esta vez algo diferente iba a pasar. Y pasó. Cuando Canelo lo vio, cuando lo reconoció, cuando le entregó el cinturón sin saber toda su historia, pero sintiéndola en su piel, fue como si todo el peso de las décadas se soltara de golpe, como si alguien al fin hubiera visto a través del uniforme invisible que llevaba puesto todos los días. No supe qué decir, confesó don Rogelio después del evento, porque no estoy acostumbrado a que me escuchen. ¿Y qué sintió?, le preguntó un joven periodista. Sentí que por primera vez no cargaba solo con mi historia. A raíz del gesto de Canelo, su vida dio un giro inesperado. Recibió cartas de escuelas, mensajes de veteranos, abrazos en la calle, niños que le pedían selfies, adultos que lloraban al estrecharle la mano. Su taller se llenó de personas que no querían reparar nada, solo agradecerle. Una señora mayor llegó con una bolsa de pan dulce. Mi esposo fue militar, murió hace años, pero si él viera lo que hizo Canelo, se moriría otra vez, pero de orgullo. Don Rogelio sonrió. Entonces este pan vale más que una medalla. Pero el gesto que más lo conmovió llegó de parte de una niña. Una estudiante de primaria que le escribió con crayones en una hoja blanca: «Gracias por pelear por México antes de que yo naciera. Cuando crezca, quiero ser valiente como tú». La firmaba Camila, 9 años. Don Rogelio enmarcó esa hoja. La colgó junto al cinturón que Canelo le había entregado. «Esto vale más que cualquier batalla», dijo con los ojos húmedos. Esa fue la noche en que Rogelio dejó de ser invisible, no porque buscara aplausos, sino porque alguien, desde un ring, usó su voz para iluminar lo que por años vivió en la sombra. Y así, la historia del veterano olvidado se convirtió en una lección nacional, una advertencia contra el silencio, un recordatorio de que hay héroes entre nosotros, aunque no lleven capa ni guantes. La imagen de don Rogelio con el cinturón cruzado en el pecho, caminando con paso lento pero digno por los pasillos del aeropuerto a su regreso a México, conmovió a millones. Algunos lo aplaudían al pasar, otros se acercaban con respeto y le decían simplemente «gracias por su servicio». Él solo respondía con una sonrisa discreta y un gesto de cabeza. No estaba acostumbrado a eso. No sabía qué hacer con tanto cariño, con tanta atención. Pasó más de la mitad de su vida en silencio y ahora, con más de 70 años, su historia estaba siendo contada en escuelas, noticieros, redes sociales, templos y hasta por gente que jamás había oído su nombre. Un canal de televisión organizó un especial en su honor. Canelo fue invitado como invitado sorpresa. Cuando don Rogelio lo vio entrar al set, no pudo evitar levantarse. «¡Ahí viene el campeón!», dijo con voz fuerte, pero Canelo, al abrazarlo, le susurró al oído: «No, don Rogelio, el campeón sigue siendo usted». Ambos se sentaron frente a las cámaras. La conductora no podía contener la emoción. «Nunca habíamos visto algo así, Canelo. ¿Por qué lo hizo?». Él respiró hondo, mirando al veterano. «Porque me cansé de ver cómo a los verdaderos héroes se les deja en el olvido. Porque si mi voz puede servir para algo más que el boxeo, quiero usarla para eso, para honrar a quienes lo merecen de verdad». Don Rogelio asintió con los ojos vidriosos.
No sabía que alguien podía hacer tanto con tan poco, solo unas palabras, un abrazo, un cinturón, y todo cambió. No fue poco, don Rogelio, fue justo lo que hacía falta, respondió Canelo. A partir de ese momento se empezó a gestar un movimiento social inesperado. Las redes se llenaron de historias bajo el hashtag Un verdadero héroe, donde miles de mexicanos compartían fotos y anécdotas de sus familiares que sirvieron al país y que nunca fueron reconocidos. Escuelas comenzaron a invitar a veteranos locales para que contaran sus vivencias. Algunos hablaron por primera vez después de décadas. Otros simplemente se emocionaban al sentirse por fin escuchados. El Congreso de la Unión propuso una iniciativa para crear el Día Nacional del Veterano, impulsada por la presión popular generada tras el gesto de Canelo. Incluso cadenas de televisión comenzaron a incluir menciones regulares a soldados retirados en sus segmentos informativos. Todo había comenzado en un ring, pero lo que más marcó a don Rogelio fue la visita a una secundaria rural en Nayarit. Lo invitaron a hablar frente a alumnos de 13 a 15 años. Al principio dudó. ¿Y qué les voy a decir yo?, preguntó. «Solo sea usted», le respondió la directora. Cuando entró al salón, todos se pusieron de pie. Un grupo de niños sostenía una cartulina que decía: «Gracias por pelear por México antes de que nosotros existiéramos». Don Rogelio se acercó, conmovido. «Yo no soy bueno para dar discursos», dijo al tomar el micrófono. «Pero les voy a decir algo. No se trata de tener un uniforme para servir a su país. Se trata de no olvidar a quienes lo hicieron antes. Y si ustedes recuerdan eso, ya están haciendo más de lo que muchos hacen». Los alumnos lo aplaudieron de pie. Varios lo abrazaron al final. Una niña le dio una carta que decía: «Ahora sé lo que significa ser un héroe». Por su parte, Canelo continuó su labor silenciosa. En su siguiente pelea, volvió a invitar a un veterano anónimo. Esta vez, no hubo cámaras, no hubo micrófonos, solo un asiento reservado en la primera fila, con una tarjeta que decía: «Gracias por su valor». Y así, sin buscarlo, sin planearlo como campaña, Canelo creó una nueva tradición. Cada vez que subía al ring, lo hacía sabiendo que en la audiencia habría alguien que ya había peleado mucho antes que él, y que merecía, aunque fuera por una noche, ser reconocido como el verdadero campeón. Don Rogelio vivió el resto de sus días con el corazón en paz. No necesitaba más homenajes, no quería estatuas ni placas. Solo se sentía agradecido, porque en el ocaso de su vida, alguien lo vio. Alguien lo recordó. Alguien desde lo más alto del deporte se inclinó para honrar su historia. Cuando falleció, meses después, su velorio fue sencillo, como él siempre quiso, pero sobre su ataúd descansaba el cinturón que una vez Canelo le entregó, y a su alrededor había jóvenes, adultos, ancianos, soldados y civiles, todos diciendo lo mismo: «Gracias, don Rogelio. Gracias por tanto». Canelo asistió al funeral sin avisar. Se sentó al fondo, con gorra y lentes oscuros. No quería cámaras, no quería discursos, solo quería estar ahí. Al final del servicio, se acercó a la familia, abrazó a la hija del veterano y le dijo: «Su padre me enseñó algo que nunca voy a olvidar». ¿Qué fue? Que se puede ganar una pelea, pero la verdadera victoria es hacer que otros se sientan valiosos. Afuera del templo, una placa fue colocada por los vecinos. «Aquí vivió un verdadero héroe mexicano, y su historia nunca más será olvidada». Y justo al lado, en letras pequeñas, había una frase grabada con fuerza: «Este cinturón no es mío, es de quien ya arriesgó la vida por todos nosotros». Canelo Álvarez.